La ofensiva Meuse-Argonne, desarrollada entre el 26 de septiembre y el 11 de noviembre de 1918, representa la campaña más masiva, compleja y decisiva en la que ha participado el ejército estadounidense hasta ese momento de su historia. Esta ofensiva conjunta franco-estadounidense no solo fue la operación final que quebró definitivamente la resistencia alemana, sino el crisol en que se forjó la identidad militar estadounidense moderna y demostró que Estados Unidos podía desplegar, sostener y dirigir un ejército de millones en un escenario mundial. Desde la perspectiva militar operativa, Meuse-Argonne fue la ofensiva más grande y compleja librada por fuerzas estadounidenses en cualquier guerra hasta ese momento. El primer ejército estadounidense del general Pershing, con 1,2 millones de hombres, 22 divisiones estadounidenses y 6 francesas, atacó a lo largo de un frente de 40 kilómetros entre el río Mosa y la masa forestal de Argonne. El terreno era notoriamente difícil, una serie de colinas escalonadas, intercaladas con espesos bosques, cortadas por 3 líneas defensivas alemanas sucesivas y que constituían parte de la formidable línea Hindenburg. La ofensiva se desarrolló en 3 fases muy claras: la ruptura inicial del 26 de septiembre al 3 de octubre, el sangriento estancamiento del 4 al 31 de octubre y el avance final hacia Sedan del 1 al 11 de noviembre. Estratégicamente hablando, Meuse-Argonne fue la pieza central del plan final del mariscal Foch para la ofensiva general otoñal. Mientras británicos y franceses atacaban en otros sectores, el peso principal estadounidense en el sector de Argonne buscaba cortar la vital línea ferroviaria Carignan-Sedan-Massiert, el principal eje de suministro alemán en el frente occidental. Si se lograba, todo el ejército alemán al oeste de Verdun quedaría aislado y forzado a rendirse. La elección de este sector, aunque tácticamente difícil, fue estratégicamente brillante. Atacaba el punto neurálgico de la logística alemana con la fuerza fresca y numerosa del ejército estadounidense. En el ámbito táctico, la ofensiva expuso tanto las fortalezas como las debilidades del ejército de Estados Unidos. La primera fase demostró la increíble energía y agresividad de las tropas de Estados Unidos, particularmente la primera división en Montfaucon y la 79 división, pero también reveló graves deficiencias: congestión logística monumental en las pocas carreteras disponibles, comunicación deficiente entre unidades y tácticas a menudo toscas que resultaban en bajas excesivas. La batalla por el bosque de Argonne y la Cota 204 se convirtió en una de las más sangrientas de la experiencia estadounidense, con combates cuerpo a cuerpo que recordaban los peores días de 1914. Humanamente, Meuse-Argonne fue la batalla más costosa en la historia militar estadounidense hasta ese momento, con un aproximado de 26.000 muertos y 96.000 heridos en 47 días de combate. Las pérdidas diarias, unos 2.000 hombres, superaron a las de cualquier campaña estadounidense anterior o posterior hasta la Segunda Guerra Mundial. Para el ejército alemán, las pérdidas fueron igualmente catastróficas, pero más significativa fue el colapso moral. Divisiones enteras se desintegraron bajo la presión constante del avance de Estados Unidos, que continuaba día y noche sin la pausa característica de los ejércitos europeos exhaustos. Logísticamente, la ofensiva representó una hazaña de organización sin precedentes. El coronel George Marshall, jefe de operaciones del primer ejército, orquestó el movimiento secreto de 600.000 tropas estadounidenses desde Saint-Mihiel hasta el sector de Argonne en apenas 2 semanas, mientras mantenía 220.000 franceses en la línea. Esta danza logística se realizó principalmente de noche para evitar la detección alemana, utilizando camiones ferrocarriles franceses. Sin embargo, una vez comenzada la ofensiva, la limitada infraestructura vial, solo 3 carreteras principales, creó congestiones catastróficas que retardaron el avance durante días e incluso semanas. La evolución del mando estadounidense durante la batalla fue notable. Pershing, inicialmente reacio a delegar, finalmente dividió sus fuerzas en 2 ejércitos, el primero y el segundo, y trajo al experimentado general Hunter Liggett para dirigir la fase final. Este último implementó cambios cruciales. Pausó los ataques frontales para reorganizar y mejorar las comunicaciones, desarrolló tácticas de infiltración más sofisticadas, hasta maduración bajo fuego transformó el ejército estadounidense de una fuerza bruta y entusiasta en una máquina de guerra efectiva. En términos tecnológicos, la batalla vio el uso masivo e innovador del poder aéreo estadounidense. El servicio aéreo, bajo Billy Mitchell, empleó más de 800 aviones en misiones de interdicción profunda, atacando puentes, concentraciones de tropas y líneas ferroviarias hasta 100 kilómetros detrás del frente.
El uso de la primera brigada de artillería aérea para ataque al suelo fue particularmente efectivo. En tierra, los tanques franceses, los Renault FT-17, apoyaron el avance, aunque sufrieran alta tasa de averías en el terreno difícil. Psicológicamente, Meuse-Argonne tuvo un impacto transformador en ambos bandos. Para los Estados Unidos, la batalla forjó una generación de líderes militares, Marshall, Patton, MacArthur, que dominarían la Segunda Guerra Mundial. Las experiencias de unidades como el batallón perdido de la 77 División, rodeado durante 5 días pero resistiendo, se convirtieron en leyendas nacionales. Para los alemanes, la implacable presión estadounidense, combinada con el colapso de sus aliados y la revolución interna, hizo insostenible la continuación de la guerra. Políticamente, la ofensiva aceleró dramáticamente el final de la guerra. El avance estadounidense hacia Sedan, combinado con los éxitos aliados en otros frentes, convenció al alto mando alemán de que el colapso del frente occidental ya era inevitable. Cuando las tropas estadounidenses alcanzaron la altura dominante sobre Sedan el 6 de noviembre, controlando el último ferrocarril vital alemán, la situación se volvió trágicamente y estratégicamente desesperada. El armisticio del 11 de noviembre llegó precisamente cuando el ejército estadounidense estaba a punto de romper las últimas defensas organizadas. En la memoria histórica, Meuse-Argonne se ha convertido en el símbolo definitivo del sacrificio estadounidense en la Primera Guerra Mundial. El cementerio americano de Romack-Meuse-Matfutcon, con sus 14.246 tumbas, es el más grande de Estados Unidos en Europa. La batalla encapsula la narrativa del poderío estadounidense aplicado decisivamente. La combinación de recursos masivos, determinación férrea y capacidad de aprendizaje rápido que caracterizaría la participación estadounidense en conflictos futuros. La ofensiva de Meuse-Argonne, en última instancia, representa la culminación del proceso mediante el cual Estados Unidos se transformó en potencia regional en potencia global. Demostró que podía proyectar y sostener una fuerza masiva a miles de kilómetros de sus costas, dirigir operaciones complejas contra un enemigo experimentado y soportar bajas a una escala europea. En los bosques y colinas de la región de Meuse, donde los ejércitos franceses y alemanes se habían desangrado durante 4 años, el ejército estadounidense aplicó la fórmula que definiría su estilo bélico en el siglo XX: sustituir la sutileza táctica con volumen, persistencia y recursos transformadores. Esta batalla no solo terminó la Primera Guerra Mundial, sino que anunció el ascenso de una nueva superpotencia que dominaría el orden mundial en las décadas siguientes.